tardes, mi querido doctor Fernando Vélez. Un honor que usted nos esté acompañando. Buenas tardes, Quito. Estamos acá a la espera de la charla. Gracias. No, gracias a ti por tu presencia, doctor Fernando Vélez Vilcapoma. Bien, sí, el día de hoy vamos a desarrollar quizás uno de los temas más importantes de los pacientes críticos, de los diferentes tipos de pacientes críticos que estamos viendo, porque el 60%, probablemente en algunas unidades un poco más, pero el 60% a 70% ingresan por falla respiratoria o por shock. Y como hemos estado viendo desde la visión inicial del curso, el objetivo era que ustedes tengan un enfoque global de cómo enfrentar a un paciente que está crítico. Hemos visto el enfoque del ABCD, hemos visto el enfoque por problemas, cómo evaluar en relación a la evolución SOAP, evaluar el Glasgow. El ABCD ha sido persistentemente repetido por el tema del paro cardíaco, en este caso del politraumatismo y en general del paciente crítico. Y en este tema de shock, quizás en los últimos años se ha cambiado un poco el enfoque, pero el objetivo es fundamental. La evaluación clínica no ha reemplazado, repito, al revés, ningún examen clínico, ninguna bioquímica, ningún marcador ha reemplazado una buena historia y un buen examen clínico. Sigue siendo esa la clave del manejo. Y podría decirles que vamos a revisar rápidamente algunos aspectos históricos, pero inclusive la tecnología con el estudio de la microcirculación a nivel de sublingual para evaluar el efecto de la sepsis, el shock en la microcirculación, quienes han estudiado esto han regresado a las fuentes y han vuelto a insistir que lo más importante es la evaluación clínica. La presión arterial, el pulso, la presión arterial sistólica, diastólica, el llenado capilar, y que en los últimos años vamos a revisar rápidamente, pero para que ustedes se den alguna idea de cómo estos conceptos han ido cambiando, pero que sigue persistiendo el de una buena historia clínica y un buen examen clínico. Entonces vamos a ver aquí, para que ustedes me sigan viendo un rato. Y vamos a compartir esta presentación. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, shock, lo he puesto en inglés como siempre se escribe, pero choque también, ustedes lo encuentran en la bibliografía como shock y choque. Es un tema apasionante. Esto lo hemos aprendido hace más de 30 años ya, viendo pacientes en la unidad de cuidado intensivo, que se fundó en el año 1976. El doctor Vélez es uno de los médicos fundadores de esa UCI, en donde hemos aprendido, junto con él no ha sido nuestro líder, junto con otros médicos, pero él ha sido fundamental en conductas y manejo clínico. Él es internista de fondo. Entonces, en esta unidad de cuidado intensivo que está en el Hospital Revalidate, que inicialmente tenía 7 camas, fue creciendo, y a la fecha hay 20, bueno, en este caso teníamos 24 camas en el segundo C, ahora se han duplicado casi, estamos con el tema de COVID, pero siempre fue una unidad de cuidado intensivo de avanzada, porque a pesar de, además de los médicos, entre ellos el doctor Muñoz, el doctor Vélez, la doctora Ana Caballero, vino un médico que jugó un rol muy importante en esa unidad, que fue el doctor, vino de Estados Unidos, y él fue uno de los que más aportó al conocimiento del enfoque americano especialmente, ¿no es cierto? Moisés Carpio, el doctor Moisés Carpio fue uno de los líderes que sentó la semilla de lo que es una evaluación y un avance en lo que es la medicina crítica. Trajo las fichas, las hojas de evoluciones de Estados Unidos, de los grandes, él estuvo en el Henry Ford con el doctor Jean-Louis Van Sant, con los grandes de la medicina, con Max Harry Whale, que es el primero que describe el shock. Fue en su hospital, con él estuvo él, y siempre, cuando hemos tenido la oportunidad de visitarlo en Estados Unidos, siempre ha sido una personalidad que era muy reconocida por su experiencia, y le brindo un reconocimiento de la labor que él juró para el desarrollo de la medicina intensiva en el país. ¿Qué vamos a desarrollar hoy día? Algunos aspectos históricos
la definición de lo que es shock, el fundamentos fisiológicos que tienen que conocer para poder aprender lo que estamos manejando. Ayer ustedes han hecho algunos grupos práctica, de tal manera que ya tienen alguna idea por lo menos de los tipos de problemas que se presentan. Una clasificación que es la más importante, quizás desde hace 5 años es la que más se usa en los textos, porque antes era algo confusa la clasificación de shock, y los libros de medicina interna más generaban confusión que facilitar la comprensión para el manejo de estos pacientes que ponen en riesgo la vida de los pacientes. El ROC del uso de la noradrenalina a la fecha como droga fundamental para los diversos tipos de shock, los estudios Andrómeda, el de Survival Sepsis Combined muy rápidamente, y cómo vamos a manejar a estos pacientes. Estos conceptos de medicina, miren ustedes, es encontrar esta bibliografía, porque me gusta revisar un poquito, de 3000 años antes de Cristo, ya el pulso en la medicina tradicional china ya se estudiaba, vean ustedes, para diagnosticar enfermedades, aparte de los otros aspectos de la lengua, del estado de humor, pero miren ustedes, el pulso ya lo estudiaban. Y esto se escribe en el libro de hace 3000 años, cuando el pulso es irregular y tembloroso, los latidos se producen a intervalos. Entonces el impulso de la vida se desvanece. Cuando el pulso es delgado, más pequeño que débil, pero todavía perceptible, fino como un hilo de seda, entonces el impulso de la vida es pequeño. Dijo Juan T. Chin Suwon. Esto fue escrito en British Medical Journal, pero él lo escribe 3000 años antes de Cristo en un texto de diagnóstico de medicina china, y donde vean ustedes, lo estudiaban el pulso, y hasta ahora la medicina tradicional Kung Huan Chi. Es muy importante esta valoración del pulso en los pacientes, el pulso radial, el pulso femoral. Y en el libro El canon de medicina interna de este emperador, consideraba la obra más antigua de la medicina china, lo mencionaba 20 tipos de pulsos, 22 tipos de pulsos, entonces 24, ya está. Entonces van avanzando, Wang Shuhei. Además de esto ya es 3000 años antes de Cristo, o sea, 3 siglos antes, hasta unos 1000 años antes. Pero ya en este caso esta es una línea de vida en donde vemos que ya los griegos en 300 años antes de Cristo ya estudiaban el pulso, 170, Galeno estudiaba esto, y ustedes ven Stephen Hales y otros siguieron estudiando ya no solamente el pulso, sino la variabilidad, cómo graficarlo, cómo hacer un EKG en 1895, o sea, es un EKG. De tal manera que aquí hay Herófilos, es un cuadro de Herófilos que justamente describe el pulso y lo mide usando un reloj de agua. Posteriormente, Galeno, él escribe extensamente sobre diagnósticos de enfermedades a través del pulso. Stephen Hall es un sacerdote que es el primero que mira la presión arterial y estudia el pulso latido a latido y describe las alteraciones del pulso con la respiración. Y todo esto lo hacen con un caballo en vivo, y es el primero que describe la presión venosa central en un caballo. Miren ustedes, William Harvey también aportó con el conocimiento de la circulación en 1500, Stephen Hall es el que estamos mencionando, la presión arterial y el pulso. Otros aportes también fueron en 1600, pero ven ustedes que el siglo XVIII ya se empezó, el siglo XVI, el siglo XVII, pasaron 2 siglos para que se consolidara un poco mejor todo esto. Y el papel de los investigadores como William Harvey, el doctor Ludwig, que es el que graficó el quimógrafo para graficar las ondas, etc. Y indudablemente Harvey, con el sistema circulatorio, y Claude Bernard, el concepto de lo que es la homeostasis, en 1856 jugaron un rol muy importante para todo lo que hacemos ahora. Hay muchos aspectos históricos, pero creo que esto no podemos dejar de mencionar, porque es importante que la evaluación clínica sigue siendo, a través de los milenios, una cosa muy importante. ¿Cuál es la definición de shock? No hay una sola definición de shock. La definición de shock se describe como una falla del sistema circulatorio en mantener la perfusión tisular. La perfusión, vamos a ver qué es. O se describe también como el fracaso del proceso de la respiración interna. Como vamos a ver ahora, y lo hemos descrito cuando hemos hecho insuficiencia respiratoria, la respiración externa es la entrada de oxígeno y la salida de CO2 a través del pulmón. Pero la respiración interna es lo que ocurre a nivel mitocondrial, que habíamos, ustedes brillantemente han contestado que tiene que haber 10 milímetros mercurio de oxígeno en la célula, en la mitocondria. O que también se define como un aporte de oxígeno insuficiente para satisfacer la demanda metabólica, ¿no? Esto es muy parecido a lo que uno define insuficiencia cardíaca, pero el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca es otro. No está en shock. Puede ir al shock, sí, pero este caso es un cuadro clínico que, si bien es cierto, tiene la fisiopatología parecida a la de insuficiencia cardíaca,
tiene característicamente signos de hipoperfusión en general. ¿Cuáles son los parámetros clínicos que usamos para hacer diagnóstico de shock o de choque? En términos generales, casi todo el mundo, en los textos, en las guías, hablamos de presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Siempre y cuando haya otros síntomas, porque muchos de ustedes normalmente tienen 90-50, o 80-50, o 85-50 en reposo. Un 15 a 20% de la población mundial lo tiene así, especialmente los de bajo peso, de talla baja, sexo femenino generalmente, pero en general tiene que haber un cuadro clínico. Si el paciente está asintomático, tiene 80-50, esa es su presión. Y es muy importante ese valor previo para poder evolucionar y dar tratamiento, y cuando estemos de retroceso y en mejoría, considerar que esa es su presión, que a veces los pacientes pueden estar mucho tiempo con vasopresores, y es que no tiene 120-80, bueno, pero es que su presión es 80-50, es 90-60, entonces esos parámetros son muy importantes. ¿Cuánto era su presión arterial previamente? El otro tema importante es que la mayor parte de pacientes en shock hace taquicardia. Y esto se viene también porque muchos de los conceptos de shock se instalaron en la medida que el shock se describe en la guerra, con sangrado, entonces el shock había hipotensión y taquicardia. Hasta más o menos 1950, 1968, casi todos los conceptos que teníamos de shock estaban orientados a lo que era el shock hipovolémico. Y muchos conceptos estaban errados, porque habían otros tipos de shock que no se habían estudiado. Pero se asumía que todos eran PVC baja, presión baja, taquicardia, y a veces no era así. Como ustedes han escuchado al grupo que estuvo ayer en la práctica con el doctor Hermenegildo, algunos pacientes se tienen shock neurogénico con bradicardia. Es más, un paciente con trastorno de conducción y con 30 de frecuencia cardíaca, y si no compensa eso con una buena presión arterial, puede hacer síncope, puede hacer shock por bradicardia o por taquiarritmia, como ustedes han visto. Como hay hipoperfusión tisular, hay definitivamente el sistema nervioso simpático, el cerebro en su conjunto se activan para mejorar la oxigenación, para mejorar y barrer el ácido base que a veces se deteriora. Los pacientes tienen taquipnia. El taquipnia es un síntoma que ya lo hemos conversado desde el inicio. Es un signo de enfermedad crítica clave. Cuando ustedes tienen una taquipnia no bien explicada, mejor lo observan 12-24 horas, hemos quedado eso. Este puede ser la única manifestación de que se está descompensando el paciente. Porque tiene acidosis metabólica, porque tiene un cuadro séptico, porque está sangrando, porque está yéndose a descompensar. Entonces esa taquipnia siempre, el primer signo vital que nos habla de un paciente crítico es la frecuencia respiratoria no explicada, ni por ansiedad ni por otras causas. Y cuando hablamos de evidencia, además de hipoperfusión, hablamos que el llenado capilar es menos de 2 segundos, una oliguria no menor de 500, porque los pacientes pueden tener 70, 80, 90 kilos y lo que deben tener es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora de diuresis. Así habla de liguria. Y compromiso del sensorio. La evidencia de esta hipoperfusión se da en la circulación sistémica, en el riñón y en el sistema nervioso central. Una desorientación con taquipnia puede ser que esté con un cuadro séptico, especialmente en el anciano. Vamos a hablar de algunas cuestiones ¿qué conceptos deben ustedes guardar como fundamental para poder diagnosticar y manejar un shock? Si hablamos del transporte de oxígeno, ¿sí? ¿Se ha cortado? ¿Están escuchando? ¿Todo bien? Sí, doctor. No, yo quería decir Sí, si doctor, el llenado capilar es mayor a 2 segundos o menor a 2 segundos. A ver, espérate, ¿qué he puesto ahí? Ahorita te contesto. El llenado capilar debe ser menos de 2 segundos. Entonces, acá deberíamos ser un llenado capilar mayor de 2 segundos. Ya está. Gracias, doctor. No, gracias a ti porque hubo un lapsus en mi secretaria, que soy yo además. Ya. Ya. Listo. Mayor de 2 segundos. Entonces, cuando hablamos de perfusión tisular, de transporte de oxígeno, no podemos olvidar de que el transporte tiene que estar en equilibrio con el oxígeno. Un balance en esa célula que necesita que le llegue el oxígeno a nivel mitocondrial. Y un concepto muy importante es saber que el transporte de oxígeno
juega un rol muy importante el gasto cardíaco y muy importante lo que es el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno quiere decir multiplicado por el gasto cardíaco, es decir, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, porque el volumen sistólico puede ser 70, por frecuencia cardíaca 70 sale 4.900 litros de gasto cardíaco, por multiplicado por el contenido arterial de oxígeno, me va a decir cuánto transporta de oxígeno mi sangre. Y si yo desmenuzo el contenido arterial de oxígeno, va a depender de la hemoglobina que tiene mi paciente. Eso quiere decir que el transporte de oxígeno se puede deteriorar cuando la hemoglobina está cayendo. Por 1.39 mililitros de oxígeno que transporta cada gramo de hemoglobina, por la saturación de oxígeno, que eso va a depender de la oxigenación tisular. Por consiguiente, si este es el contenido arterial de oxígeno, a mí me interesa saber cuando llega la sangre venosa, una vez que pasa por todo el organismo, ¿cuánto es el contenido venoso? Entonces va a depender de la hemoglobina, por unos 0.39 mililitros, gramos más de hemoglobina por 1.39 mililitros de oxígeno que transporta cada gramo de hemoglobina por la saturación venosa. O sea, eso quiere decir que de la sangre arterial, cada tejido ha sacado determinada cantidad de oxígeno y que sale un promedio cuando uno ya llega al nivel de la vena cava. Por lo tanto, el consumo de oxígeno va a depender de la diferencia de lo que llega a la célula, de lo que saca la célula. Y esa es la diferencia del contenido arterial menos el contenido venoso. Si yo tengo los datos de la sangre, de la saturación de la sangre arterial a través de un AGA arterial, y le saco un catéter, en el catéter venoso central de la vena cava superior, un AGA, y veo la saturación venosa, voy a considerar que ese contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso, el gasto cardíaco me va a dar el consumo de oxígeno. En conclusión, el transporte de oxígeno depende de la hemoglobina, por 1.39 por saturación, por el gasto cardíaco, que es estos dos componentes. Y es muy importante cuando yo manejo el shock, entonces, ¿cómo está funcionando la hemoglobina, que es el que transporta el oxígeno? ¿Cuánto tiene? 13 hemos puesto ahora. ¿Cómo está oxigenando el pulmón, los órganos? ¿El pulmón está funcionando bien en este paciente inestable? Porque eso es fundamental para una oxigenación adecuada. ¿Y ese corazón, cómo está? ¿Tiene un buen gasto cardíaco? ¿Cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca? Porque cuando uno evalúa clínicamente, no puede medir el gasto cardíaco, pero puede tener una valoración clínica. Por consiguiente, para nosotros es muy importante saber la hemoglobina, cómo está oxigenando. Por lo tanto, a todo paciente que ingrese inestable hemodinámicamente tendrá que pedirle su hemograma, unos gases y ver cómo está la perfusión tisular, su presión arterial y probablemente un electrocardiograma. Y en relación al consumo de oxígeno, igual, ¿no? Entonces va a ser la saturación de la sangre venosa y los mismos componentes por el gasto cardíaco. En resumen, cuando multiplica las 15 gramos de hemoglobina por 1.39 mililitros de oxígeno por la saturación, que es de los 95, o sea, el 95% de saturación de la sangre arterial, por gasto cardíaco, que son 5 litros, se ve esto multiplica por 10. ¿Por qué se multiplica por 10? Porque estos son 5 litros por minuto. La hemoglobina es 15 gramos por decilitro, entonces lo multiplico por 10 para ponerlo todo en litros. O sea, esto podría ser 150 gramos de hemoglobina en un litro, en lugar de multiplicarlo por 10. Y al final el transporte de oxígeno que me da mis gramos de hemoglobina normal, mi oxigenación adecuada, mis gastos de 5 litros por me dan 1000 mililitros de oxígeno por minuto, que llega a todos los tejidos y distribuye todos los tejidos. Y nuevamente aquí el glóbulo rojo, ¿cómo está la hemoglobina? ¿Cómo está la oxigenación? ¿Cómo está el pulmón? ¿Cómo está el corazón? Y el consumo de oxígeno va a ser la diferencia, pues indudablemente, de la sangre venosa, que es más o menos 70 de saturación, hemoglobina por 1.39, por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, por el gasto cardíaco, y más o menos hay 250 mililitros de oxígeno en la sangre venosa. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque mire, eso quiere decir que en condiciones normales yo transporto 1000, pero solamente consumo 250. Eso quiere decir que el aparato cardiovascular, los sistemas de transporte de oxígeno, le dan solamente se consume el 25% del oxígeno. Y eso quiere decir que tenemos una reserva cardíaca muy importante para poder transportar, para poder hacer deporte, para poder consumir más oxígeno. Y si tengo una enfermedad aguda, esa reserva cardíaca es muy importante. Y por lo tanto, mientras mejor calidad de vida tengan ustedes, mientras no fumen, mientras hagan deporte, tengan una vida sana, esa capacidad de reserva va, y ustedes lo están viendo con el COVID, ¿no es cierto? Una buena calidad de vida, aún viejitos, salen adelante, pero probablemente se han cuidado, que tienen una buena reserva cardíaca, y como vamos a ver ahora, en los diversos tipos de shock, se pone a prueba, es un test de esfuerzo para el organismo.
Por consiguiente, entonces, ese transporte de oxígeno y el gasto cardíaco juega un rol muy importante y distribuye el oxígeno, y eso depende de una buena perfusión tisular hacia la microcirculación. Desgraciadamente, cuando nosotros valoramos al paciente en shock, podemos medir la presión arterial, cómo está clínicamente, pero cómo está la microcirculación todavía no tenemos suficientes marcadores. Esos son los marcadores que existen ahora para ver cómo está la microcirculación a nivel celular. Todavía nos ayudan muy poco, son poco específicos. Se ha avanzado mucho en entender esto, pero todavía hay los marcadores que usamos no son totalmente sensibles, específicos, con una alta probabilidad de efectividad de mostrarnos cómo está la célula cuando hay un deterioro oxigenatorio. Y por consiguiente usamos cómo está la presión arterial media, la presión arterial sistólica, que nos gusta que esté más de 90, pero si está menos de 90 está en shock, hay que mejorarla para tener unas 65 a 70. Y en los últimos 4 años se ha retomado el tema de la presión arterial diastólica. Es útil, ahora vamos a conversar eso, porque es importante que usted lo conozca. Indudablemente, para mantener un buen gasto cardíaco, vamos a tener que tener una buena frecuencia, que la precarga, o sea, el volumen sanguíneo sea adecuado, una buena contractilidad, el volumen sistólico sea adecuado y una postcarga, en este caso la resistencia, que es la más importante, sea adecuada. Y el objetivo más importante es que ese oxígeno disuelto, que ese oxígeno unido de hemoglobina llegue a cada una de las células en forma adecuada. Otro concepto importante desde el punto de vista fisiológico, que muchas veces desde la época de Guyton, él lo ha mencionado desde la época de 1950, pero el sistema venoso es tremendamente importante. Y creo que esta es una de las, seguramente hay muchas revisiones, pero creo que yo encontré esta revisión del profesor Simon Gellman, anestesiólogo británico, que escribió este artículo de 2008, en donde habla de la función venosa y la presión venosa central. Y él nos hace un análisis de que el sistema venoso, en primer lugar, el sistema venoso se distribuye en la sangre. Ustedes saben que hay 2 venas por cada arteria, por lo tanto hay más volumen de sangre en las venas que en las arterias. El sistema venoso utiliza un volumen de estrés, que usualmente ustedes están escuchándome ahorita, y hay un volumen sanguíneo que está circulando por sus grandes vasos, por sus órganos, a una velocidad grande para mantener un gasto cardíaco adecuado. Pero cuando se pone en estrés el organismo, tenemos una reserva, un volumen de no estrés, en este caso un volumen de no estrés que estamos utilizando, entonces el volumen de estrés que estamos utilizando y el volumen de estrés que está de reserva. Cuando este volumen de estrés disminuye, porque sangran, se deshidratan, este volumen de no estrés entra a recuperarse rápidamente. O sea, el sistema del volumen sanguíneo, en el sistema venoso, es la primera reserva hemodinámica de flujo sanguíneo. Y se distribuyen arterias, venas, capilares, y ustedes tienen que saber que este sistema venoso es de gran capacitancia. Y de esos 5 litros de sangre que está circulando, el 70% está en las venas. ¿Se imaginan la importancia de eso, no? Que el sistema arterial solamente tiene el 18%, que las arterias terminales y las arteriolas un 3%, el resto en el pulmón. Y que la compliance, la elastancia del sistema venoso es 30 veces más que el sistema arterial, por lo tanto puede almacenar más sangre. Y por consiguiente esa compliance arteriolar puede hacerse presente, pero eso más durante el embarazo o cuando hacemos intervenciones farmacológicas. El otro dato es, tenemos un sistema venoso de reserva que nos permite inyectar sangre cuando el sistema arterial es insuficiente. Y el volumen sanguíneo no estrés pasa, el de estrés se disminuye, el de no estrés de reserva llena. El otro dato muy importante es este concepto del doctor Richard Westcott acerca de los cambios inducidos por las catecolaminas en la circulación esplácnica. Vean ustedes, lo que se sabe ahora, y bueno, ya se sabía desde la época de Guyton, sino que no le hemos dado importancia y que en los últimos años sí se ha retomado, es que este es el sistema esplácnico. Parece ser que el sistema esplácnico tiene un sistema, que hace y distribuye la sangre, y este es un sistema de reserva del flujo sanguíneo. Circula más lentamente, es el sistema de volumen sanguíneo no estrés. O sea, eso quiere decir que el resto va a las extremidades, probablemente, va a las extremidades y ahí está un volumen sanguíneo que es el que circula. Pero aquí en el sistema esplácnico es donde está la mayor reserva, mira, las arterias celíacas, hepáticas, acá donde el flujo es más lento, y que cuando hay pérdida de sangre, esto es lo que inyectan sangre a la vena cava inferior y sube arriba al corazón. Y otro lado ya se sabe que estas también las arterias y venas tienen receptores alfa 2, beta,
que justamente cuando hay una gran descarga adrenérgica ante situación de estrés, se constriñen y van a inyectar ese volumen sanguíneo a la circulación general. Vean ustedes cómo los receptores alfa, a niveles de la arteria portal, de la arteria hepática, de las venas portas, tienen receptores alfa que inyectan y se constriñen cuando hay un estrés, y aproximadamente hay un 20% de volumen sanguíneo. Vean ustedes cómo qué volumen sanguíneo hay en este reservorio esplácnico, que puede ser movilizado a la circulación sistémica. 1.225 mililitros de volumen, vean ustedes. Y es movilizable rápidamente 820, pero si hay una vasoconstricción, el volumen sanguíneo que se inyecta es entre 18 mililitros por kilo. O sea, un volumen sanguíneo un 25%. Entonces, con esos dos conceptos de lo que es el transporte y consumo de oxígeno, lo que es el volumen sanguíneo, que la mayor cantidad de sangre está en el sistema venoso y que es un sistema de reserva, nosotros vamos a poder entender un poco mejor lo que se viene de aquí adelante. Cuando yo enfoco al paciente con shock, le hago una buena historia clínica y el examen, y una cosa es que no puedo dejar de preguntarle si es que está despierto. ¿Tiene usted sed? Porque es la primera. Eso quiere decir que está despierto, voy a poderle dar líquido vía oral. Pero si está inestable, voy a tener que ponerle endovenoso, indudablemente. La presión arterial, ya hemos visto. ¿Cómo está el pulso? ¿Normal? ¿Arrítmico? ¿Taquicárdico? Si está hipotenso, tiene que haber taquicardia, ¿sí? O bradicardia, pero no puede estar normal. Si está normal, algo no está bien. La frecuencia respiratoria, que hemos conversado ya. Y el llenado capilar, que es el tema que perdón, aquí donde nosotros siempre hemos hecho el llenado capilar presionando la uñita, pero creo que tenemos que homogenizar, tenemos que sistematizar. Y en un estudio del año 2017, 2018, que se llama el Andromeda Shock Trial, que se hizo entre el grupo europeo y la unidad de cuidado intensivo, encontraron que uno debería hacer esta prueba a través de un método mucho más sistematizado, y que debe hacerse de esta forma, vean ustedes. Es una lámina por objeto que se presiona el pulpejo del dedo durante 10 segundos, y eso debe ser cronometrado mejor todavía, usted con su relojito, 1, 2, 3, no, contadito, sino cronometrado para que, y ese es el llenado capilar sistematizado que proponen los investigadores para poder homogenizar los exámenes, porque depende de la fuerza que usted presiona la uña, depende si la uña es gruesa, depende si el dedo está con hongos, etc. Entonces, es importante ese tema. Vean ustedes nuevamente, 10 segundos y el llenado capilar se puede observar mejor. Eso es lo que se recomienda al año 2020. ¿Ok? En los estudios de Andromeda Shock Trial, el doctor Louis Devol, que es un francés, el doctor Glenn Hernández, que son tromes en este tema, nos enseñan que esa es la Jorge, no se te escucha. Ya lo llamé al doctor. Ya le comuniqué al doctor
Sí, ya lo llamé Ya le al doctor. comuniqué al Dice que va a doctor, ver ahorita su internet. sí, ya le comuniqué. Gracias, chicos, ¿ah? Siempre hay que estar, guiarnos a comunicar rápidamente cualquier desperfecto, a veces uno no se da cuenta y sabe que mucha gente está simultáneamente trabajando con la red y ocurre estas cosas. Gracias, chicos. Ahorita se conecta nuevamente el doctor. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Comparto A ver, pantalla, maestro. espérate, vamos a compartir ahorita. ¿Listo? ¿Llegaron a ver el video del llenado capilar? Sí, doctor. Ya. ¿Dónde nos quedamos? En la clasificación de shock. ¿Nos quedamos en la clasificación de shock? Contésteme alguno, por favor. Sí, doctor, sí. Sí, doctor, iba a comenzar el... Entonces, hablaba yo que el actor Mark Harrywell establece esto en 1972 y recién en los últimos 5 a 6 años aparece esto en los libros de medicina interna, que antes era un pandemonio. Cuando uno habla, ya ustedes han conversado con el doctor, los grupos que han hecho, cardiogénico se refiere a problemas de músculo cardíaco, infarto, problemas mecánicos desde compromiso valvular grave con shock, o arritmias, taquiarritmias o bradiarritmias. El hipo se entiende también, hemorrágico y no hemorrágico, porque el paciente severamente deshidratado es shock hipovolémico y hemorrágico, el sangrado. El distributivo ahí es donde, cuando hablemos de clasificación de shock, el distributivo son varias formas, no es solamente séptico. El séptico es una forma porque hay vasodilatación de toxinas bacterianas, pero el siguiente es el anafiláctico, que ustedes lo han leído muy bien, seguramente han visto a alguien con shock anafiláctico. El neurogénico, que está asociado más a trauma, y la insuficiencia suprarrenal, que muchas veces acompaña a la lesión de la suprarrenal por trauma, por sangrado, por tuberculosis, que es la forma más frecuente. Y el shock obstructivo se refiere al embolismo pulmonar masivo, con shock, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión y una pericarditis constrictiva que la ponen porque en fase avanzada puede hacer shock. Se comporta como una insuficiencia cardíaca que al final hace shock, en la pericarditis constrictiva. Pero entonces, esta clasificación es tremendamente útil porque cuando ustedes dicen, ¿qué tipo de shock tengo? Rápidamente dicen, esto tengo que manejar a todos los pacientes, les hacen, además de una evaluación clínica minuciosa para ver clínicamente hacia dónde nos enfoca y la historia, pero acá no debe faltar un electrocardiograma, no debe faltar la evaluación del llenado capilar de los signos de perfusión, no debe faltar una buena historia para el fiebre, un poco infeccioso, o trauma, o alguna droga o medicamento. Llega el shock obstructivo, sospecha de ver el diagnóstico en cada una de estas condiciones. En el shock hemorrágico, lo más importante es detener el sangrado, ¿no es cierto? Hay que controlar el sangrado en el shock hemorrágico. Pero para eso aparecen estos conceptos tan importantes que esto es de hace muchos años que sigue siendo vigente en los últimos 20 años, en donde se describe, esto es de la ATLS, Advanced Trauma Life Support, que es el soporte avanzado del trauma, en donde se clasifica el shock. Y vean ustedes donde dice pérdida estimada de líquido y según la estructura clínica. ¿Cómo se comporta el paciente? La pérdida, la presión, la amplitud de pulso, la frecuencia respiratoria, el débito urinario. Y lo más importante es que acá, mire, 750, 1500, 1500 a 2000 y más de 2000. Quisiera que se den cuenta en estas primeras clases cómo el organismo, a pesar de perder entre 750 y 1500 de sangre, que es más o menos 15 a 30% de volumen sanguíneo, a lo más ligera taquicardia, pero su presión arterial normal. La amplitud de pulso acá sí es una vasoconstricción importante, sube la diastólica y la diferencia entre sístole y diástole, la presión de pulso, la amplitud disminuye. Pero ven ustedes que la presión es normal. ¿Cómo explicamos que perdiendo 1500
de volumen sanguíneo, el organismo casi lo compensa. ¿Qué dice la delegada? ¿Por qué crees que ocurre eso? Entonces, para eso está. ¿Qué dice la delegada? A ver, va a hablar, a ver. Vamos, Franca. ¿Por qué crees que ocurre eso? Doctor, ¿me lo puede repetir, por favor? Ya no. Lo voy a decir yo. Mira, la idea era que, fíjate, ha perdido 1500 de sangre y casi no, la presión arterial está normal. Hay una amplitud disminuida del pulso, pero está normal. Entonces, esto es explicado porque ese volumen sanguíneo venoso se inyecta 1200. O sea, perdían 1500, se pierden, bueno, se inyecta 1200. Además que los tejidos empiezan a extraer más oxígeno de la sangre. Llega la sangre arterial y si no le llega suficiente oxígeno porque ha perdido hemoglobina, el contenido arterial de oxígeno ha disminuido, entonces las células extraen más oxígeno y así se compensa, el volumen sanguíneo se incrementa, las catecolaminas tratan de mejorar la presión arterial. ¿Hay algún problema otra vez? ¿Hay algún problema otra vez? ¿Me avisan? Se pasen, ¿no? Ya. Entonces, ahí, eso explicaría por eso es que no se modifica la presión arterial. Pero ven ustedes cómo ya después de 1500 a 2000 ya, pues ya también. Acá ya lo diagnostica el de vigilante de la parte de la UCI, de emergencia, ¿no? Está pálido, sudoroso, shock. Y acá sí ya la presión arterial disminuye. La amplitud de pulso también, hay taquicardia. Y luego en la fase 4 han perdido más de 2 litros y el paciente está en su vida en peligro. Confuso, letargado. Acá ya no solamente puede mejorar con cloruro, sino que pasarle sangre, indudablemente. Esta es cuando ustedes lo han visto esto cuando han hecho trauma. A, B, C, D, cuando está en shock. Signos de shock, sí. ¿Cuál es el punto de sangrado en el trauma? Externo, compresión, huesos, compresión, tórax, drenaje, abdomen. Pero acá en el shock hemorrágico y traumático es un índice de shock sistólico, y eso es muy importante que lo graben, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Y este debe ser alrededor de 0,5 a 0,7. Porque mire, es posible que yo tenga 80 de pulso y 120 de sistólica. Creo que sale 0,6. Pero entonces 0,5 a 0,7 es normal. Pero ¿qué pasa si eso es más de 1,1? O sea, hay mucha taquicardia, baja la sistólica. Eso quiere decir, hay más taquicardia que sístole. Probablemente va a requerir transfusiones. El trauma, en el shock hemorrágico. 1/46, encontrar 1/46 o más en una transfusión masiva. Tengo que preparar mi hospital, llevarlo a un centro donde necesito que haya buena cantidad de sangre porque si no se me va a desangrar. O sea, para eso sirve esto. El índice de shock sistólico, frecuencia cardíaca sobre presión, me dice si el paciente va a requerir transfusión y si... Hay varios estudios, pero esto me parece, inclusive incluye este estudio de gestantes, cuando el paciente sangra, la gestante sangra, si tiene 1,46 de índice de shock, necesito ya pasarle cloruro, pasarle sangre, lo que tengo, pero llevar al hospital que tenga un buen banco de sangre, porque probablemente va a necesitar transfusión masiva, además de operarla para controlar el sangrado, que es lo que hemos conversado. Y por lo tanto va a necesitar paquete 2 a 4, 2 a 4 plasmas, 2 a 4 plaquetas, y en los últimos años se ha reforzado que inclusive crioprecipitado tenemos que dar más tempranamente. Plaquetas, crioprecipitado, plasma y paquete. Un dato importante es que los diversos tipos de shock, vean ustedes como el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo, vean ustedes como los gastos, y esto clínicamente es muy importante que ustedes vean, si el gasto cardíaco cae, gran descarga enérgica y la resistencia vascular sistémica se incrementa, por lo tanto el paciente está pálido, sudoroso, con piloerección, midriático, con cierta midriasis, ansioso, sudoroso, polimnéico. Eso probablemente, así se comporta un paciente con gasto cardíaco bajo, se llama shocks con gasto bajo, y las resistencias están altas. Acá porque le falta líquido, acá porque su corazón no está bien y acá porque está obstruido. El otro dato importante es que vean ustedes cómo el gasto cardíaco en el shock distributivo puede estar si este paciente tiene gasto bajo y este shock distributivo, vamos, séptico, después de líquidos, miren, el gasto siempre está alto y la resistencia está baja. Claro, el shock distributivo se caracteriza por una resistencia vascular sistémica disminuida y un gasto cardíaco alto. Repito, el shock distributivo se caracteriza porque hay vasodilatación y el organismo trata de mantener
la presión arterial media, como baja la resistencia, a través de un gasto cardíaco alto. Gasto cardíaco por resistencia mantiene presión arterial. Y en este caso, baja el gasto cardíaco y ellos sube la resistencia para mantener una presión arterial media. Y eso es muy importante porque miren ustedes la saturación venosa, la célula trata de extraer, la saturación venosa cae, porque la célula trata de sacar la mayor cantidad de oxígeno. Si estaba en 70 de saturación, baja a 68, 65, 60. O sea, la sangre venosa viene menos desoxigenada, con menos oxígeno, porque la célula, si está bien, extrae oxígeno. Y por último, entonces, en resumen, los shocks distributivos generalmente tienen gasto alto, resistencia baja, porque están dilatados, y el organismo trata de que ese corazón trabaje más contracción para mantener ese shock distributivo, y especialmente séptico. Y ahí es por eso es que cuando nosotros hablamos de shock distributivo, pues decimos que esto se parece mucho a un deporte. Imagínense ustedes a un anciano hacerle correr 100 metros planos o 200 metros planos a todo full, que necesita un gasto cardíaco alto. Por eso es que el shock séptico en los ancianos, en los pacientes con enfermedad coronaria, con enfermedad cardíaca, tiene alta mortalidad, por encima del 40%, 35, 40%. Y es que no es más, dependiendo del manejo. En general, este shock hipovolémico, uno hace reto de fluidos. Si está sangrando, si estamos hablando de shock hipovolémico, uno puede dar 500 a 1000 en 3 minutos y evaluar minuciosamente este paciente que está hipovolémico, darle coloides o hemacel si está hipoalbuminémico, severamente hinchado, coloides, y repetir en respuesta a tolerancia y estar evaluando si el paciente se desoxigena o deteriora más la oxigenación y su placa de tórax para ver si no hay congestión pulmonar. Generalmente el ingreso, como hay menos dilatación y más vasodilatación por el problema, en este caso del shock hemorrágico, este millón de fluidos trata de compensar, pero a veces no es suficiente, ¿no? A veces los pacientes requieren de situación agresiva durante las primeras 24 horas, pero creo que lo más importante es controlar el sangrado. ¿Qué tipo de fluidos le damos? El salino, que ya ustedes lo conocen muy bien, que de cada litro queda 250 mililitros. Ya habíamos conversado también que si alguien sangra un litro, no puede decir que ya le pasó un litro de cloruro. Tiene que pasarle 3 a 4 litros de cloruro para compensar ese litro. Los coloides, como albúmina, gelatinas, ya no usamos este starch, pero tienen una capacidad expansora plasmática mejor que el cloruro y por cada litro se queda 500 en el intravascular. Indudablemente la sangre, el ejército ha demostrado que la sangre total es mejor que cualquiera, pero el ejército ensangrado, y ahora la tendencia es no usar sangre total por los riesgos infecciosos que existen. Por lo tanto, esta fluidoterapia que yo administro en este paciente tiene que tener mucho cuidado, porque si no manejo bien ese reto de fluido cada 30 minutos, ver cómo está, si está mejorando el llenado capilar, si está menos taquicárdico, y tengo que atenuar esa agresividad de los fluidos, y porque si no me lo llevo al edema pulmonar y eso complica las cosas. Antes decíamos, no importa, le ponemos furosemida, pero se ha visto que ese edema pulmonar aumenta la mortalidad. Puede haber insuficiencia renal, especialmente por los coloides, starch, y la hipercloremia que se genera. Puede haber un síndrome de hipertensión, un paciente post-trauma con abdomen tremendo que ha tenido que ser operado agresivamente de abdomen con heridas perforantes por herida pulso penetrante de bala o un shock séptico con necrosis intestinal, quedan asas intestinales edematosas, ustedes pasan líquido, se hinchan las asas, y la presión intraabdominal se incrementa mucho, hace insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, y algunas de estos coloides pueden generar anafilaxia. El edema pulmonar no deja respirar adecuadamente al paciente y ese edema intestinal genera lo que se conoce como presión intraabdominal, hipertensión intraabdominal, que en el tiempo, si no lo corrijo bien, que no abro el abdomen, no le provoco una laparostomía, esa puede generar isquemia, puede generar insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, y por lo tanto, shock, insuficiencia respiratoria e insuficiencia renal. Entonces, hasta ahí quedamos con el shock hipovolémico. Cuando hablamos de shock obstructivo, nos referimos fundamentalmente al shock, por ejemplo, por taponamiento, ¿cierto? O por embolia pulmonar. En estos casos, la resistencia aumenta, ¿cierto? Si el llenado es inadecuado, hay disminución del volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, cae la presión arterial y el gasto cardíaco está disminuido. Puede ser por un shock obstructivo por embolia pulmonar, me necesito hacer una Doppler de miembro inferior de trombos, entonces estamos que está viajando del sistema, el 80% viene del sistema venoso de las extremidades, ocluye y se forman trombos en el pulmón y el paciente puede
perderse por un shock obstructivo. De igual manera el taponamiento pericárdico, si hay un trauma, contusión torácica, ruptura de costillas, un masaje cardíaco excesivamente agresivo, fracturas costillas y puede haber hemopericardio. Entonces es importante de hacer una pericardiocentesis y con eso se resoluciona el tema. En el shock cardiogénico, esto ya va asociado a los problemas coronarios, un infarto, como en este caso, de 2, de 3 ABF, carga diafragmática. El tratamiento ustedes ya lo conocen, hay que manejar el infarto rápidamente, pero hay signos de oliguria, compromiso del sensorio, frialdad y moteado las extremidades, presión arterial cae. Y hay que tratarlo. En el COVID puede haber miocarditis grave más un infarto. Entonces, es una situación que tengo que enzimas cardíacas y un EKG en todo paciente en shock, y más como casos que estamos manejando. Entonces, el shock hipovolémico, shock obstructivo y shock distributivo. El shock distributivo más importante es el shock séptico. El shock séptico, sí, ¿estamos con el tiempo ya? Todavía, ¿no? Ya. Me avisan, ¿ah? Me avisan 5 minutos antes de que ya estamos en el tiempo. Y sigo hablando. El shock distributivo séptico, dime. Doctor, sí, doctor, disculpe, mi internet está un poquito lento. Sí, ya estamos sobre casi la hora. Algunos chicos ya van a salir en un ratito a su otra clase. Pero usted puede seguir, se queda la grabación. Ya listo. Ok. El shock distributivo es el shock séptico más importante por estafilococo, coli, pseudomonas, y la clasificación última del sepsis 3 habla de sepsis y shock séptico, que lo vamos a conversar en otro momento, que genera alteración de los mecanismos de coagulación. Y vean, el enfoque actual de estos pacientes es más o menos así. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente de 70 años con historia de enfermedad coronaria que está taquicárdico y signo de shock séptico? Una neumonía, una colecistitis aguda, visitis. Y hay dos posibilidades: que este paciente tenga 92,55 y por lo tanto una media de 67, o que tenga en este caso 115,45 con una media de 67. Entonces, a la fecha, este es un dato muy importante porque los pacientes que vamos a manejar de aquí adelante son pacientes COVID, muchos de ellos, porque la enfermedad se va a quedar con nosotros, y estos pacientes tienen a veces shock séptico, viral o bacteriano, si es que se agrega una neumonía. Y la idea es cómo mejoro rápidamente ese shock. Entonces, si este tiene una presión diastólica bien alta, 55, una diferencia menos de 40 entre sistólica y diastólica, la noripinefrina no es un tratamiento lógico ahí, porque te va a producir vasoconstricción. Pero vemos este paciente que tiene signos de hipoperfusión, es hipertenso, es coronario, y ven ustedes cómo está la diastólica, y ustedes que saben que la presión diastólica se irriga en las coronarias, no es bueno tenerlo con diastólicas muy bajas. Este paciente probablemente hay que iniciar norepinefrina más tempranamente, a pesar que tiene 115, pero mire la diastólica, y seguro que está con un ataque cardio 20, 130 para mantener. ¿Y qué es lo que hacemos usualmente? Pasamos líquido a los dos tipos de pacientes, y después que no responde al líquido ya le paramos de norepinefrina. Y la idea es dar norepinefrina más temprano en el que tiene diastólicas muy bajas. Este tipo de shock distributivo es el 66% de los tipos de shock en un reporte del 2010 a nivel del mundo, 2% obstructivo, 16% cardiogénico, 16% hipovolémico. Cuando hablamos de shock vasodilatado, ya hemos conversado, puede haber un tono disminuido generalizado, es un shock hiperdinamico, pero para mala suerte este shock séptico, si la sepsis es muy grave, puede generar depresión miocárdica y que se comporta entre vasodilatado, y le hago una eco, y además de vasodilatación, su corazón tiene hipoquinesia. Además, gran edema, fuga capilar, los pulmones se llenan de agua, hay gran edema, hay alteraciones de microcirculación y compromiso de la extracción de oxígeno. Estos pacientes tienen entonces un gasto alto, frecuencia cardíaca alta, un estado hiperdinámico, porque el corazón se contrae, tienen gasto alto, entonces a la eco se ve un corazón hiperdinámico, pero con resistencia vascular sistémica disminuidas. Y el gasto cardíaco normal debería ser alto o normal, cuando está compensado. Y realmente cuando ocurre esto, el sistema nervioso simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la angiolina, vasopresina se disparan. Y usualmente pensamos, bueno, ¿cómo está la presión arterial media? Pero probablemente no sea lo único que nos interesa. Y en los últimos años nos interesa cómo está ese índice, cómo está la presión diastólica, cómo está ese índice diastólico de shock, que es un punto de corte alrededor de 2. Más de 2, malo. Menos de 2 puede estar mejor. Les voy a pasar rápidamente, este es un trabajo que se publicó recientemente en la revista The Journal 2007, pero
pero ya hablaba de la presión arterial diastólica como predictor de sobrevida en el shock séptico. Tanto la presión diastólica, ¿no es cierto? Diastólica como el SAPS, que es un indicador de... Vean, la presión diastólica sobre la sobrevida, una curva ROC, era mejor que la dosis de norepinefrina y el SOFA, el SAPS, que son criterios. Entonces, la diastólica, mejorar la diastólica es un objetivo en esta enfermedad. Además que se sabe que con los pacientes no en shock, que la presión diastólica aumenta los riesgos cuando la diastólica es muy baja en los pacientes con enfermedad cardíaca, debo tener una presión entre 120 y 140. Porque si este paciente cardíaco, no shock, sino simplemente tiene una diastólicas por bajo de 70, o presión arterial diastólica, o por encima de 80, va a tener una mala evolución. La norepinefrina en el shock séptico entonces es clave. El índice de shock diastólico en el curso de los pacientes con shock séptico. Se estudiaron 700 pacientes. Y en estos 700 pacientes, vean ustedes esta tablita, presión arterial diastólica, índice de shock diastólico, que es frecuencia cardíaca entre presión diastólica, y cuál es el riesgo de muerte. Se dividió la población de 350 y acá otros 350. Y vean ustedes cómo la frecuencia cardíaca siguió subiendo. La presión arterial diastólica siguió bajando. Malo. Que la presión de shock y el índice de shock siguió subiendo. ¿Y esto, cómo se relacionó esto? Con riesgo de muerte, más muertes. En los dos grupos, mientras más frecuencia cardíaca, que es el oscurito, mientras menos diastólica, conclusión, necesitamos que la diastólica mejore y la frecuencia cardíaca caiga. Acá también, ¿no es cierto? Fue todo lo contrario. ¿Qué pasó con el grupo que sobrevivió? La presión arterial, la frecuencia cardíaca se mantuvo más o menos, o sea, la frecuencia cardíaca no es que yo tomo presión arterial y frecuencia cardíaca no me va a ayudar, pero miren la presión diastólica, cómo va subiendo la presión diastólica y mejorando, y cómo el índice de shock va disminuyendo. Y eso estuvo relacionado a una menor riesgo de muerte en ambos grupos de pacientes. O sea, si yo mantengo la presión arterial, si yo mejoro la presión arterial diastólica, que es clave en el shock vasodilatado, va a disminuir la mortalidad. Y por último, vamos a avanzar rápido, ven ustedes cómo en relación, en ambos grupos de pacientes, cuáles fueron los que sobrevivieron y quiénes no sobrevivieron. Si yo agarro el índice de shock diastólico, de presión arterial diastólica, este es menos de 2, sobrevive. Si es más de 2, hay alta probabilidad que se pierda. Y acá hicieron un producto entre el índice de shock más la epinefrina, y ese producto también demostró que ese producto, si mientras más subía, era más alto, más muertes producía en ambos grupos. Entonces la presión diastólica es muy importante para los pacientes en shock. Y ya a veces yo corrijo, lo opero, le doy antibióticos, y como dice Sigourney Osler, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muere más por la respuesta de su cuerpo a la infección, más que por la propia infección. O sea, a veces ustedes controlan la infección, pero la respuesta inflamatoria que puede comprometer la vida del paciente, y en este shock séptico por abscesos pulmonares, bacteremias, abscesos hepáticos, shock séptico por virus, como sucede ahora con el COVID, tenemos que dar tratamiento antibiótico a esos pacientes, definir qué gérmenes son y poder dar tratamiento. Tengo que dar profilaxia para la trombosis venosa, profilaxis para úlcera de estrés como omeprazol o cualquier inhibidor, y el checklist que tengo que hacer. Si hace falla respiratoria, tengo que estar vigilando porque tengo que intubarlo, va a haber una injuria pulmonar, un distrés respiratorio, y va a necesitar ventilación mecánica, a veces con maniobras agresivas para barrer ese tema del distrés respiratorio, dando volúmenes tidas bajos, controlando a través de profesionales de que hagan un manejo inteligente y fisiológico del distrés respiratorio. Dice, el examen clínico es un activador, pero no un sustituto de la evaluación hemodinámica. Escuchen lo que dice. Eso quiere decir que tenemos que examinar bien al paciente y luego hacer un ecocardio probablemente para ver dónde está el problema. Entonces, miren, este es un algoritmo que puede ser... No podemos examinar y poner Swan-Ganz a los pacientes con COVID. Tenemos que ser menos agresivos, menos invasivos, menos muestras, y estar menos tiempo con el paciente y poder controlar mejor. Entonces, si es hipotensión, si la hipotensión mejora con fluidos y su antibiótico, todos tranquilos. Pero si esa hipotensión persiste y es signo de hipoperfusión, la hipotensión predominio diastólico, el tiempo de llenado capilar es más de 2, la diástole menos de 40 y el índice diastólico de 2, y mientras que el otro hay predominio sistólico, pero con las características y con un lactato también alto, más de 2,
y tiempo de llenado más de 5, acá tengo que, si está en una hipotensión con predominio diastólico, tengo que iniciar tempranamente la noradrenalina. No voy a tener que darle tanto fluido porque lo voy a congestionar, voy a generar más problemas. Indudablemente si este persiste también, pero tengo que buscar rápidamente cuál es el por qué hay predominio sistólico. Y ustedes han visto que los pacientes con shock con gasto bajo, es el que tiene resistencia alta y probablemente la diastólica más alta. Eso implica o tiene un problema hipovolémico, o tiene un problema obstructivo o un problema cardiogénico. Acá voy a tener que seguir tratando de manejarlo. Si le doy inicio tempranamente a la adrenalina, de repente eso mejora y clínicamente tengo que ir evaluando, pero puede ser que necesite dosis más altas. Y en el caso del paciente que tiene predominio sistólico, tengo que hacerle una eco para poder definir si es por depresión miocárdica global, por un infarto, por la misma sepsis, si es por un sufrimiento del ventrículo, si lo he puesto a máquina, tengo que regular el ventilador, o si definitivamente hay signos de hipovolemia, el corazón, el signo de Kissing, los ventrículos se pegan, el corazón está seco, eso implica que tengo que darle líquidos y optimizar y volverlo a examinar, terminaré quitando la adrenalina cuando empiezo a mejorar la hipovolemia y el paciente se va estabilizando. De igual manera acá, le empiezo noradrenalina y acá se va estabilizando. Pero existe la posibilidad de que siga mal. Necesito ya un monitoreo más agresivo con una serie de sistemas, probablemente el PAICO u otros, y si esto revalúo y no hay mejoría, probablemente necesite un tratamiento de rescate porque estamos ante una situación que no se ha controlado ni con fluidos ni de antibióticos, que necesitaba iniciar rápidamente noradrenalina y ya ha seguido y ha necesitado dosis altas, no de 3,05 de noradrenalina, y que probablemente necesite un tratamiento de rescate con otras formas. En los últimos años la vitamina C, los corticoides y tiamina han pasado a ser un tema de... Todavía hay, y esto fue porque el profesor Paul Marik publicó un trabajo que mostraba lo siguiente. Trató con los sistemas convencionales, el grupo control y un grupo con shock séptico, a los que le dio su ventilación, sus vasopresores, su SOFA, su Apache, su mortalidad. Y a este grupo de tratamiento le dio tiamina, corticoides y vitamina C. Vean ustedes cómo la mortalidad en el grupo de tratamiento, mortalidad predictiva era 40 acá, y acá 41. Bueno, acá murió el 41%, pero acá bajó a 14. A ver, creo que viene una más. Entonces, en los últimos años hay trabajos que aparentemente demuestran que no es útil, pero tengan la plena seguridad que esos trabajos que yo he visto, que me los ha enseñado Hermenegildo, porque me dijo, y este trabajito, bueno, ese trabajito se lo han hecho en Europa, donde no hay mucha desnutrición, más bien hay malnutrición por la obesidad, no hay la desnutrición que hay acá. Segundo, no hay el alcoholismo, probablemente allá también hay alcoholismo, pero allá se nutren bien. Nosotros tenemos provincias en donde vemos a los niños alcohólicos, y el alcoholismo es muy frecuente en nuestro país también, y lo tomamos como normal. Al fin de semana se dan unas copitas, no pasa nada, pero no se comen bien, el alcoholismo es muy frecuente. Y de otro lado, es interesante ver, porque en nuestro país hay sistemas de nutrición parenteral que no tienen tiamina. Entonces, cuando alguien viene en shock séptico y tiene nutrición parenteral, que dale tiamina porque no hay, le están dando dosis pediátricas. En resumen, para terminar ya, los objetivos inmediatos de shock es tratar de mantener una presión arterial media con un índice menor de 2, un índice sistémico menor de 1, también sirve para el paciente con shock de cualquier naturaleza, con un índice cardíaco adecuado. Mantener una hemoglobina de 7 a 9, no necesitamos transfundir. Entre 7 a 9 el organismo, si mientras no sea coronario, si es coronario le subimos a 10, pero todo paciente con 7 a 9 de hemoglobina transporta bien su oxígeno. Hay que darle suplemento de oxígeno o ventilación mecánica si lo necesita. Estar pensando que tengo que bajar el lactato y eso le controlo. Así como le tomo unos gases, cómo está la presión arterial diastólica, la sistólica, cómo están sus gases, cómo está su llenado capilar, veo cómo está el lactato y cómo está la orina. En el caso de, este es en general, pero también en el caso de shock hipovolémico, tengo que controlar el sangrado, le doy sangre, coloides, identifico el foco de pérdida, tienen que entrar en endoscopía, si es una hemorragia digestiva, una radiografía para embolización, si es que no hay forma de cirugía, un CT scan y una resonancia para ver si sigue el sangrado, una cirugía de emergencia en el caso de trauma. El caso de choque cardiogénico, angioplastía, ¿no es cierto? Balón de contrapulsación si se choca, una angiografía coronaria, revascularización, bypass, infarto ventrículo derecho, fluidos y vasopresores. Si hay una anormalidad mecánica y ruptura del septum, de repente cirugía de emergencia. Eso va a dependerse del cardiólogo y la unidad de cirugía cardíaca que deben estar atentos. El shock obstructivo, ya hemos visto el taponamiento pericárdico, una pericardiocentesis, un drenaje oncológico opcional.
Y en la embolia pulmonar nosotros usamos, se diagnostica con scan, ventiloperfusión, pero fundamentalmente una tomografía, angiotomografía con protocolo TEP para ver el trombo, y una terapia trombolítica si está en shock. Todo paciente con tromboembolia pulmonar y shock, trombolisis, a no ser que haya alguna contraindicación. Y ocasionalmente, si el paciente está con una contraindicación y a pesar de trombolisis no ha mejorado, se está jugando, el ECMO, y una cirugía con ECMO puede salvarle la vida. He visto un trabajo de 20 embolias masivos con shock grave, alta probabilidad de muerte, 90%, colocaron ECMO, sacaron el trombo y los pacientes vivieron de los 20 a 18. Y por último, el shock distributivo. Identificar la fuente de infección. Si no identificamos, estamos mal. Drenaje quirúrgico, hay que presionar para que el cirujano opere, no diga, estabilízame, oye, no se va a estabilizar, ya lo tengo con vasopresores, con ventilador, opéralo y me lo llevo a la UCI, o me lo llevo a mi servicio. El tratamiento antibiótico debe ser inmediatamente que diagnostiquen una sepsis, debe ser administrado a la primera hora, como si fuera trombolisis, como si fuera angioplastía, a la primera media hora, a la primera hora, como si fuera angioplastía, la trombolisis en el ACV. Ese es el tiempo clave. Así como, o sea, no es que hago la receta en la mañana y recién se lo doy a las 4 de la tarde, no. Ahorita me trae el antibiótico. Póngale las 2 gramos de ceftriaxona en este momento para una neumonía. Póngale el gramo de imipenem en este momento cada 8 horas porque no quiero que se lo pongan mañana ni a las 4 horas, sino ahorita, en 15 minutos, media hora, una hora. Baje a farmacia y súbalo. Monitoreo de UCI, fluidos, su norepinefrina, la utilizaré. Y tus signos de perfusión, el llenado capilar, que viene adecuadamente, y el fluido es muy importante, pero lo más importante de administrar el fluido es definir si necesito vasopresiones temprano o no. Es un momento de reflexión este problema del shock. De la manera que ustedes tienen que analizar que muchas veces hay que tener un momento de paciencia, calma, y decir qué es lo mejor para mi paciente. ¿Cómo está su diastólica? ¿Cómo está su llenado capilar? ¿Cómo está su lactato? ¿Cómo está orinando? Y tomar las mejores decisiones. Y siempre lavándose las manos para el paciente en las normas de bioseguridad y más ahora que hay COVID. Muchas gracias, jóvenes. Preguntas, al toque. Si no, no vamos a terminar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dime, Freddy. Ah, ya. Bien. Ya. Fernando, ¿algún comentario, por favor, para ya dar por terminada la clase? ¿Algún comentario? Tenga amabilidad, algo para que tú, con tu experiencia, nos aportes. Sí, o sea, yo creo que evidentemente el tema es bastante amplio como para tratar de resumirlo en una clase, pero tenemos siempre que hacer el esfuerzo, obviamente, ¿no? Porque el shock es un síndrome, no es una enfermedad que se utiliza en la práctica clínica cuando denominamos a la insuficiencia circulatoria que ocasionalmente se desarrolla durante la evolución de diferentes patologías, ¿no? Y cuya aparición asocia a una elevada mortalidad. Yo creo que eso es siempre algo que hay que remarcar. Es un estado patológico asociado entonces a determinados procesos cuyo denominador común es la existencia de hipoperfusión e hipoxia tisular en los diferentes órganos y sistemas que si es que no lo corregimos rápidamente van a producir lesiones celulares irreversibles y eso llevar a fracaso multiorgánico, ¿no? Tanto los mecanismos fisiopatológicos que has explicado tú muy bien, que conducen al shock, como las manifestaciones y el tratamiento del mismo difieren en cada caso, dependiendo de la etiología y el tipo de shock, y también del momento evolutivo en el cual lo agarramos, y del tratamiento aplicado, y de la situación previa del estado de salud del paciente. O sea, intervienen varios factores. Y otro punto importante es que puede coexistir distintas causas de shock en un mismo paciente, ¿no? De forma que el cuadro clínico y hemodinámico no van a ser los típicos, lo que puede dificultar su interpretación. El shock es un síndrome multifactorial grave que amenaza la vida del enfermo. Evidentemente interesa a todas las ramas de la medicina porque en todas las ramas de la medicina puede presentarse que un paciente tenga shock,
¿no? Y que este se puede insertar en cualquier momento evolutivo de diversas enfermedades, o puede ser la primera manifestación de ella, llevando a la falla cardiovascular y a la muerte del paciente. El shock es una entidad grave, de pronóstico ominoso y que constituye todo un desafío para el médico. Yo creo que con esto podemos tratar de resumir todo lo que se ha revisado hoy día de manera tan interesante como lo has presentado tú. Gracias. Muy gracias a ti, Fernando, por tus palabras y por tu presencia, que siempre es un estímulo. Y el profesor Moisés Carpio, ¿cuál era su segundo apellido? Moisés Carpio Carazas, ¿era? Terrazas. Terraza, ¿no? Siempre será una persona a quien lo recordaremos con mucho cariño por todo lo que nos enseñó, y bueno, ustedes les enseñó y nosotros hemos seguido la línea que ustedes han trazado. Muchas gracias por tus comentarios. No sé si habrá alguna otra pregunta, jóvenes, para dar por terminada la clase. Bien, Ok, hay que estudiar. gracias. Un abrazo, gracias.